Hola, ¿cómo están? Les saluda Raúl Guerrero y hoy los acompañaré en esta nueva edición de Perfiles de la Justicia, programa producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones del Distrito Judicial de Sullana. En esta edición nos acompaña el presidente del Jurado Electoral de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, quien nos hablará sobre la labor que desempeñará en las elecciones generales de abril de 2026. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Perfiles de la Justicia. Bien, buenos días, estimado Raúl, y también saludo al programa producido por la Oficina de Imagen y Comunicaciones de la Corte Superior de Justicia Penal. Muchas gracias, doctor. Doctor, ¿en qué consiste el sistema electoral en el Perú y cuáles son sus elementos? Bueno, el sistema electoral es un organismo o conjunto de organismos creados por la Constitución Política del Estado y las leyes orgánicas con la finalidad de llevar a cabo los procesos electorales, así como los procesos democráticos para elegir autoridades en las diversas instancias. Está organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Oficina del Registro de Identificación Civil, más conocido como el RENIEC. ¿Y cuáles son las funciones principales de un jurado electoral especial? Bueno, las funciones de un jurado especial son de carácter transitoria, que se ocurren cuando se convocan a elecciones, en este caso para la presidencia de la República y el Parlamento. Las funciones pues tienen la función de ejercicio de la justicia electoral y también de fiscalización de los procesos electorales. Y en el año 2026, ¿qué tipo de elecciones se llevarán a cabo según el distrito electoral? Bueno, según el distrito electoral único van a haber elecciones. En este caso, las convocadas para el abril del 2026, para designar o elegir al presidente y dos vicepresidentes de la República, así como a congresistas para el Parlamento Nacional y para el Parlamento Andino. Entiendo, doctor. ¿Y en qué consiste el voto preferencial y cuáles son las cuotas de participación? Bueno, el voto preferencial es un mecanismo democrático que ha sido instituido en la legislación electoral con la finalidad de que de las listas que participan para el Parlamento, en este caso para diputados y senadores, no se elija a los que están, por ejemplo, en los primeros casilleros, sino que el elector o el conjunto de electores van a elegir al que ellos consideren de su preferencia, aun cuando no esté ubicado en los primeros puestos, lo que significa pues que en este caso democráticamente se va a elegir a los que mejor están capacitados o los que han tenido una conducta, si se puede decir, honorable para ser designados en el Parlamento Nacional. Y según el cronograma electoral, ¿cuáles son las principales fechas programadas hasta el día de las elecciones, el 12 de abril? Bueno, ya se viene desarrollando el cronograma electoral desde el mes de abril de este año. Por ejemplo, en el 15 de octubre ha concluido pues la fecha para que las autoridades políticas o que ejerzan algún cargo designado por la presidencia de la República, por el Consejo de Ministros, ya renuncien a los cargos para poder ejercitar el derecho. Luego, por ejemplo, van a haber elecciones primarias que van a ser en el mes de noviembre y las elecciones por delegados donde se van a elegir a los candidatos al Congreso de la República, en este caso para diputados y para senadores. Luego también viene un periodo, que por ejemplo la semana pasada se cerró en el RENIEC ya el padrón electoral, de tal manera de que los que lograron hacer algún cambio lo han podido hacer, pero ya los que no lo hicieron, me parece que fue hasta el día 15, ya el padrón electoral ya se cerró. Luego pues vienen pues ya los momentos en que se van a definir las listas parlamentarias, las listas a la presidencia de la República. También ya pasó el tiempo para que los partidos políticos formulen alianzas y así sucesivamente hasta cuando ya llegue pues el día de las elecciones, en el que van a haber periodos para tachar, para oponerse a las candidaturas, y esos van a ser resueltos por los jurados especiales y en segunda instancia por el Jurado Nacional. Doctor, de manera didáctica, ¿nos puede explicar cuál es la labor del jurado? Bien, la labor del jurado tiene una función del ejercicio de la justicia electoral
y de la fiscalización. El ejercicio de la justicia electoral tiene que ver, pues, cuando se presenten las listas al Congreso de la República, en este caso lista de diputados y senadores, ahí pueden ser objeto estas listas de Sacha, se pueden oponer por algún motivo que está señalado en la ley, en primera instancia se va a resolver. Después también fiscaliza, por ejemplo, la propaganda electoral, la neutralidad, que los funcionarios o servidores públicos no se aprovechen del cargo para, en este caso, para hacer campaña o propaganda por algún candidato, porque ese no es el espíritu de la democracia. Entonces el jurado especial en ese caso va a fiscalizar estas acciones o estas actividades que puede ser desarrollado por algún poblador. También en ese caso los que están inmersos también son los funcionarios elegidos por el pueblo, llámense alcaldes, regidores, que no pueden hacer campaña para determinado grupo político, porque en ese caso se va a aperturar un proceso administrativo que va a terminar con una sanción, se va a dar el derecho a la defensa. Luego va a aperturarse un proceso y incluso pueden haber hasta audiencias para determinar si es que se ha infringido o no se ha infringido la legislación electoral. Doctor, nos comentaba que el jurado electoral ejerce una función fiscalizadora y de observancia de las garantías electorales. ¿Cuáles son los elementos mínimos de la democracia representativa? Bueno, los elementos mínimos de la democracia representativa están desarrollados pues desde hace mucho tiempo. Si nosotros nos hacemos historia, en la Revolución Francesa aparece ya el principio de igualdad de derechos, que luego ha sido desarrollado pues en diversas constituciones. Porque una persona tiene derecho al sufragio universal y directo, quiere decir que el ciudadano democráticamente va a elegir a la persona que él considere, o sea, no puede ser presionado por ninguna persona, por ninguna agrupación política, ni por alguna concepción religiosa, filosófica, sino que él ejercita su derecho conforme corresponde, y la elección es una persona, un voto que va a ejercer directamente, sin presión alguna. Ese es el espíritu de la democracia. Sabemos que el jurado promueve el llamado Pacto Ético Electoral. ¿Cuál es su objetivo? Es un compromiso que lo suele hacer el Jurado Nacional de Elecciones a nivel nacional y a nivel sectorial, digamos, o a nivel descentralizado, a los jurados electorales especiales, donde se invitan a los candidatos, en este caso se invitan a los que están postulando para congresistas, para diputados. Ahora ya no es Congreso, sino son diputados o senadores. Los diputados representan a la región y los senadores representan al distrito único. En ese caso se convocará a que los candidatos concurran a este pacto ético, que va a tener que ver también con el espíritu de la democracia, como decías tú en la pregunta anterior, en el sentido de que no haya ninguna diferenciación, no haya ninguna discriminación, y que ellos también se comprometan a respetar a los demás candidatos, que comprometan a no usufructuar los bienes del Estado en una campaña política, sino que esta campaña sea igualitaria para todos. Doctor, ¿y cuál es la diferencia entre la labor de la ODP y el jurado? Bueno, el jurado, como ya lo hemos dicho anteriormente, es un ente que ejercita la justicia electoral y la fiscalización, porque va a resolver casos en conflicto cometidos pues, por los participantes en las elecciones, o por algún ciudadano o por alguna autoridad, mientras que la OMP es la que organiza el proceso electoral, es la que ve el padrón electoral, el que hace los sorteos y el que también va a definir pues los miembros de mesa, el sorteo de miembros de mesa, y la que va a desarrollar el campo logístico de estas elecciones. Doctor, ¿qué aspectos considera usted que debe tener en cuenta un ciudadano para emitir un voto informado? Bueno, un ciudadano tiene que ser responsable al momento de elegir. En primer lugar, si bien es cierto, va a ejercitar un derecho democrático, él también tiene que ver a qué personas va a elegir como sus representantes para diputados, para senadores o
en este caso también para elegir al presidente de la República. Él tiene que ser una persona consciente que a través de su voto va a elegir al mejor candidato, y el mejor candidato no es el que ofrece una y otra cosa, sino que el que está mejor capacitado y el que tiene una hoja de vida impecable, una hoja de vida intachable, que no haya sido condenado, que no haya tenido problemas, y en ese sentido pues se requiere que el ciudadano también se dé cuenta y no se deje convencer por cualquier cosa o por cualquier donativo que le puedan hacer, en este caso, algunos candidatos. Doctor, su mensaje final para la ciudadanía. Sí, el mensaje que se podría dar en ese caso tiene que ver pues con la responsabilidad que tenemos todos los peruanos, en el caso de los ciudadanos, a concurrir libre y voluntariamente a sufragar en el mes de abril para elegir a los representantes al Parlamento Nacional, al Parlamento Andino y al presidente de la República y sus dos vicepresidentes. Tenemos todos los peruanos la responsabilidad de elegir a las mejores autoridades para que el destino del Perú cambie. Creo que si es que somos responsables y conscientes de lo que estamos viviendo, vamos, por lo menos a través del ejercicio democrático, cambiar esta situación en la que hoy nos encontramos. De esta forma llegamos al final de esta edición de Perfiles de la Justicia. Queremos agradecer al presidente del Jurado Electoral de Sullana, Pedro Germán Lizana Bobadilla, y a ustedes por su preferencia, e invitarlos a seguirnos por nuestras redes sociales de Facebook, YouTube e Instagram, y la señal abierta de Justicia TV. Nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias.